Únicamente Tertuliando. Es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un episodio nuevo, pero fantástico, maravilloso. Yo la verdad que estoy súper emocionada porque es un tema con mucho interés, algo polémico quizás, controversial dentro del mundo del derecho. No quiero decir demasiado porque en realidad tenemos una invitada que a mí en realidad me genera mucho honor tener. Porque primero es una persona con una calidad humana tremenda. He tenido la oportunidad de conocerle también en un congreso en el que estuvimos justamente en la misma mesa, y de ahí que surgió la idea, bueno, ¿y por qué no traerla para un episodio de Únicamente Tertuleando? Considerando también de que tiene mucha experiencia en la docencia, en la investigación, es una persona muy movida, muy extrovertida, muy divertida incluso. Entonces dije yo, es una oportunidad única. Y con ustedes, hoy les presento tanto para la comunidad nacional, por supuesto, como internacional, aquí a nuestra docente, a nuestra inspiradora persona, doña Karen Díaz. Qué alegría tenerte aquí, Karen. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Chuta, igual, una gran oportunidad que tuvimos los dos de encontrarnos en esta mesa. Un gusto conocerte y poder participar en este programa y compartir lo que sabemos sobre el tema. Claro que sí, ¿no? Maravilloso. Y aparte que siento que tú eres una profesional muy completa, porque no solamente, como decía antes, eres docente, sino que has pasado por diferentes momentos de tu vida. Entonces, nos encantaría conocerte un poquito más, si pudieras quizás hacer un resumen acerca de tu trayectoria, porque hay que considerar que hay gente que te ve por primera vez. Entonces, hay que romper un poquito el hielo. Mira, bueno, yo soy Karen Alejandra Díaz Campos, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, saqué mi magíster en la Universidad de Valencia y ahora estoy sacando mi doctorado en la ciudad de La Plata, en Argentina. Y he trabajado realmente, como mis áreas de expertise son bien amplias, porque en un principio trabajé como abogada defensora de indígenas en la CONADI, en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena acá en Iquique, lo que me llevó hacia investigaciones más bien de las ciencias sociales, lo que me llevó a todo esto, ¿no?, de los pueblos indígenas, que quizás en algún momento nunca pensé investigar. En ese mismo tiempo ya empezaba a dedicarme a la academia en la Universidad Arturo Prat, que es una universidad regional acá en Chile, particularmente en la ciudad de Iquique, si bien nos encontramos en otras ciudades. Y durante mi ejercicio académico también, y finalmente lo que yo me he dedicado en aula, lo que más estudio con mis estudiantes es derecho comercial, derecho económico, análisis económico del derecho, y en esa línea, como más económica, comercial y de derecho privado, me he dedicado en este último tiempo a un fenómeno que me llamó mucho la atención, que son los smart contracts, los contratos inteligentes, la regulación o no regulación de la inteligencia artificial, cuál es el panorama que nosotros tenemos en Chile, porque me parece que esa es como la etapa que tenemos que nosotros desarrollar en este último tiempo, me parece, por lo menos. Pero creo que una de las cosas que más valoro de mi ejercicio profesional es la oportunidad que he tenido de trabajar con nuevos profesionales, es decir, construir, educar nuevos profesionales. Y otra cosa que se me olvidaba mencionar también es que fui directora de una sociedad anónima muy importante acá en el país, particularmente en la región, que es Sofrisea, en la zona franca Iquique, y que me dio todo un expertise, un bagaje que quizás no tenía, que pude haber tenido como abogada, como profesional, pero ver las cosas cómo funcionaban desde la mesa del directorio y en un rol como una mujer en ese rol. Oye, qué maravilloso en realidad lo que me comentas, porque claro, no solamente tienes la parte de la doctrina, ¿no es cierto?, del derecho en sí, la parte más esquematizada, sino también mucha trayectoria profesional, has estado en todo un poquito. Qué maravilla. Me imagino que eso también ha hecho de que tu visión se vaya complementando, ¿no? No solamente teoría, sino más bien práctica. Ha sido muy bueno para mí el
salir un poquito de las barreras del derecho y conocer a otras profesiones también. El poder trabajar no solamente con abogados y abogadas o con estudiantes de derecho, sino trabajar con sociólogos, trabajar con ingenieros comerciales y lo que te comentaba recién, no sé, particularmente yo soy profesora de sociedades en Chile, sociedades me refiero de sociedades para crear empresas, ¿no? Y el ver cómo estas operan en un directorio y particularmente en una sociedad anónima, que es lo más grande que uno puede imaginar en una estructura dentro de la sociedad, es ver cómo lo que yo veía en la letra, lo que enseñábamos, lo que estudiábamos con los estudiantes, lo llevamos a la práctica, cómo se hace en la realidad, es una experiencia no menor, no menor. Claro que sí, oye, pero maravilloso. Y me gusta muchísimo porque las veces que hemos podido conversar también se demuestra que, insisto, tu calidad humana sigue estando, ¿no es cierto? A pesar de que has ido, bueno, avanzando en la vida y cada vez teniendo, ¿no es cierto?, una posición más alta en lo académico, me refiero. Siento que también estás conectado mucho con la realidad de la ciudadanía y de tus propios estudiantes, entonces también te felicito por no solamente ser un exponente nacional de mucha calidad, sino también por conectar con la gente, que eso es lo que uno nunca debe perder de vista. Así que en primera instancia nuestros reconocimientos, por supuesto, de parte de la universidad para la cual trabajo, única, con cariño, y también, bueno, de Tertulia Académica Virtual, que no sé si te pude comentar, pero básicamente este podcast está producido por ambas escuelas, ¿no? La de la ETIC de Colombia, que ellos tienen justamente una facultad de mecatrónica e ingeniería bastante amplia, y bueno, la Universidad de Posgrados Internacional Ignacio Castro Pérez, que es la UNICAP. Entonces, tenerte aquí de parte de estas dos casas de estudio, bueno, es maravilloso, y sobre todo con estos temas que, aunque no lo creas, no se hablan tanto fuera de nuestro círculo. He ido notando en el tiempo, no es una conversación que se sostenga tanto. No sé si has hecho el ejercicio de hablarle a otra persona que no sea del mundo del derecho, evidentemente, sobre contratos inteligentes, y como que se generan muchas dudas al respecto. La primera pregunta que a mí me han hecho es ¿por qué es inteligente? Una cosa tan básica, pero quizá de mucha importancia. Entonces, ya que tú eres experta, me encantaría iniciar la conversación, si te parece bien, hablando un poco sobre qué es un contrato inteligente, este smart contract, para luego ir llevando la conversación cada vez a más profundidad, pero vamos por lo evidente quizás. Cuando nosotros hablamos de smart contract, lo hacemos, mira, yo creo que quizás no lo hacemos jurídicamente, no lo hacemos como un concepto, pero todos los días nosotros podemos hacer smart contracts. Si todas las transacciones que nosotros hacemos en línea, es decir, estos contratos, estos acuerdos que nosotros expresamos total o parcialmente en un código informático que nosotros podemos ejecutar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Eso sería una definición muy básica de lo que es un contrato o un smart contract. Pero serían las transacciones que yo realizo, por ejemplo, acá en Chile teníamos ayer el Cyber Day. En el Cyber Day, probablemente todas las personas que compraron pasajes, que compraron entradas, realizaron smart contracts, es decir, contratos inteligentes a través de plataformas digitales, donde la interacción se produjo entre la persona consumidor, nosotros, que estamos trabajando, comprando algo, y probablemente un sistema operativo donde no intermedia una persona. Y es ahí donde jurídicamente a nosotros nos llama la atención, porque, bueno, hay muchas cosas netamente jurídicas, como la formación del consentimiento, el objeto del contrato, si este contrato tiene causa, etcétera, que nosotros cuando hablamos de la formación del consentimiento, es decir, cómo se forma el consentimiento cuando yo compro algo en línea. Todos compramos cosas en línea todos los días, pero cómo esto se regula, particularmente lo que a nosotros nos llama la atención, y es quizá lo que no debatimos tanto, porque muchas veces ni siquiera leemos muy bien los términos y condiciones en los que estamos nosotros contratando. Tal cual, tal cual. Y ese de cómo opera la práctica, yo creo que es súper importante a la hora de hacer esta bajada práctica, ¿no? Desde el concepto, algo que una persona pueda reconocer y hacer todos los días. De hecho, nosotros tuvimos hace poco a CERNAC, en unos webinars y nos explicaba justamente la importancia de proteger al consumidor. Entonces, está súper bien que también el consumidor entienda, entonces, cómo actúa la tecnología como un intermediario casi para lograr este fin, ¿no? Entonces, aquí es donde yo te hago una pregunta y esto realmente me genera mucho interés personal, lo debo admitir. ¿Cómo crees tú, cómo ves tú este panorama de que este contrato inteligente, este smart contract, se vaya adaptando, ¿no es cierto?, y evolucionando en el tiempo y haya llegado para quedarse? O sea, finalmente se esté transformando en una nueva herramienta que
que difícilmente, pienso yo, se va a ver mermada o dejada de utilizar. ¿Cómo ves esta transformación digital tú? Desde un contrato tradicional acá ahora me refiero. Es que yo creo que la pandemia nos dejó muchas lecciones. Yo creo que antes de la pandemia a nosotros se nos hacía muy difícil imaginar hacer transacciones o tantas transacciones en línea como las que hacemos hoy en día. Hoy en día la gente incluso ya no tiene mucha intención de hacer transacciones en vivo, lo que ha generado incluso una crisis de los modelos de negocios que se basan en, no sé, en la venta en mall. Porque la gente prefiere comprar estos recintos comerciales, porque prefiere comprar en plataformas digitales. Esto es una transformación tecnológica que se deriva, yo creo, de nosotros mismos, la transformación que nosotros estamos haciendo en nuestra forma de vivir. Ahora, cuando uno hace estas transacciones, y aquí quizá hay que ponerse un poquito medio técnico con respecto a cómo son los mecanismos tecnológicos, nosotros sabemos que se genera esta automatización de las relaciones contractuales mediante protocolos computacionales autoejecutables. ¿Qué significa esto? Esto nosotros hablamos del if, then that. Es decir, si nosotros hacemos una determinada acción, entonces vamos a tener una determinada consecuencia. Esto yo considero que significa que los smart contracts generan un desafío regulatorio porque están para quedarse. Y el hecho de que están para quedarse significa que requieren algún tipo de regulación por parte de los estados, pero a la vez una regulación que no sea tan específica que llegue a asfixiar el sistema y no permita que nosotros podamos continuar y aún avanzando con estas ideas de los contratos smart contracts. Particularmente considero que nosotros hoy en día, actualmente en Chile, nosotros no podríamos cambiar o decir que van a desaparecer los contratos que no sean smart contracts o que no sean en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque todavía no están especialmente regulados. Tenemos regulaciones especiales como la ley FinTech, que se refiere a ciertas cosas, pero no particularmente a los smart contracts. Y tenemos muchos contratos, no sé, como la compraventa de un bien inmueble, que están sujetos por ley a trámites, formalidades, solemnidades que requieren, no sé, acudir al conservador de bienes raíces, que todavía mantienen la escrituración, si todavía mantienen ciertas formalidades que hacen que nosotros tenemos smart contracts, pero para ciertos tipos de contratos o parcialmente en la ejecución de algunos contratos. Entonces, todavía no lo reemplaza totalmente. No sé si podrán a full reemplazarlo sin requerir una completa modificación de nuestro sistema o por lo menos un reconocimiento de la existencia de estos contratos. Totalmente de acuerdo. Así que finalmente estos parámetros tienen que ser más bien equilibrados, ¿no? Porque no tenemos que demonizar el uso de la IA ni este avance tecnológico, pero tampoco, ¿no es cierto?, permitir que corran libres por la pradera. Entonces, qué difícil el ejercicio, ¿no?, de lograr este equilibrio. Es un poco complejo, sobre todo cuando hay una mala técnica legislativa, que yo siento que es algo que un poquito venimos arrastrando, ¿no? No solamente en Chile, sino como un fenómeno latinoamericano. Así que sí, la misión está compleja, Karen, está compleja, pero creo que vamos a poder, porque siento que esta nueva generación de abogados que se está logrando y que cada vez más gente se interesa por estos temas, ayuda muchísimo, ¿no? Porque frente al conocimiento creo que es la mejor herramienta para empezar a solucionar estas dificultades. Totalmente de acuerdo. Ahora, estos desafíos que presentan, no solamente la implementación, no solamente el hecho de legislar, ¿no es cierto?, la parte normativa, sino la práctica de cómo operar los negocios, ¿qué dirías tú frente a los errores de programación o los errores, por ejemplo, de que puede existir lo típico, ¿no es cierto?, desde un sesgo algorítmico a una alucinación? ¿Cómo poder llegar entonces insisto, este equilibrio entre los parámetros de utilización y, bueno, la persona que programa, ¿no es cierto?, esta plataforma? Entonces, ¿tú cómo lo ves ahora desde el punto de vista de consumidora y más que eso desde el punto de vista de operadora del derecho? Porque aquí tú estás jugando ambos roles en realidad. Hoy en día, desde la regulación que nosotros tenemos en Chile, nosotros tendríamos que someter estos contratos a las reglas generales de contratación. Es decir, particularmente bueno, específicamente en Chile, artículo 1545, que me habla que el contrato es una ley para las partes. En esa realidad, y eso es lo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta instancia, cuando estaba preparando el artículo que estoy trabajando, se hablaba del nuevo rol de los abogados y de las abogadas, donde nosotros generalmente entendemos que estamos para interpretar, para redactar las cláusulas, que bueno, cuando nosotros hablamos de la ley del contrato, decimos entonces, como este contrato no está regulado específicamente en una norma específica, entendemos que lo que regla o lo que nos guía es el contrato en cuestión y por tanto, la labor de las y los abogados se vuelve una especie de arquitecto. Y eso lo encontré muy interesante, es decir, nosotros ya vamos a estar para pensar cómo nosotros, por ejemplo, solucionamos este conflicto.
¿Qué hacemos ante un error, un sesgo que pudiera tener un sistema computacional de ejecución de un smart contract? Para nosotros encontrar alguna solución, entendiendo que la normativa en sí misma no la incluye, no tiene una respuesta certera todavía. Entonces, eso lo encontré muy interesante en cuanto a la posibilidad de que este contrato pudiera ejecutar esta consecuencia dañosa por un error de programación, una falla del sistema o incluso lo que me decías hace un momento, en el caso de que nos encontráramos ante un sesgo. Y me gustaría un poquito aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de un sesgo. Cuando nosotros incluimos, porque hasta ahora hemos hablado de la ejecución, construcción de los smart contracts, pero no hemos conversado qué hacemos aparte si ya no estamos en un sistema de if-then, es decir, que nos encontremos con un impulso y una respuesta a este impulso, sino más bien que empecemos a una negociación con una inteligencia artificial. Y allí es donde se complica un poquito más la idea de los smart. Es complica y bueno, y también se beneficia, bueno, tiene muchos beneficios los smart contracts. Porque como nosotros sabemos, se está formando el consentimiento de esa inteligencia artificial. Nosotros sabemos que las inteligencias artificiales obtienen su conocimiento de porque alguien les enseña. Yo siempre digo cuando hablo de los sesgos y cuando hablo particularmente de la inteligencia artificial, va a tener que ver con quién la programó. ¿Cómo la programó? Por ejemplo, si tengo una inteligencia artificial que está evaluando la solvencia económica de una persona, ¿cuáles van a ser los parámetros que considere para considerar que una persona es solvente? Por dar un ejemplo. Esa determinación que va a tomar, incluso cuando yo soy la programadora, muchas veces las inteligencias artificiales han llegado al punto que deciden distinto a quién lo programó, porque van evolucionando igual que una persona. Claro. Entonces, creo que eso es sumamente interesante y cómo nosotros podemos buscar esta incorporación progresiva de esta inteligencia artificial en los procesos de contratación digital y cómo buscamos algún sistema algorítmico que me dé una respuesta a este conflicto. Si nosotros tuviéramos que aplicar las reglas generales que nosotros tenemos en Chile hoy en día, ¿cómo sabemos quién responde ante un daño, ante un sesgo? ¿Sería el programador? ¿O tendría que ser la empresa con la que estoy contratando? ¿Me regula específicamente las reglas generales del Código Civil? ¿O estamos hablando de, por ejemplo, la protección al consumidor, ya que me mencionabas al CERNAC hace un rato? Porque si hablamos de la relación, porque yo te hablaba de las ventas, por ejemplo, del día de ayer, ahí hablamos de una relación netamente de consumo. Si hablamos de una relación de consumo, estamos ante un débil jurídico, que es el consumidor, frente a la empresa. Entonces, ¿quién responde? El programador yo creo que no es el que responde, el que tendría que responder es la empresa. Después la empresa buscará la responsabilidad que corresponda al determinado programador, siempre que el sesgo, el conflicto, el bug que pudiera haber ocurrido sea de responsabilidad del programador, porque ahí tendríamos que aplicar reglas generales, si existe culpa gravísima, dolo eventual, etc. Creo que esa es pero una respuesta única no vamos a encontrar como en este momento para poder contestar a este punto. Es verdad. Y entonces la verdadera interrogante es cómo podemos adaptar nuestro derecho nacional a estos nuevos cambios, a este nuevo paradigma. Es complejo en realidad y no creo que tengamos una única respuesta o una única solución. No, está difícil. Yo creo que tenemos que complementar soluciones entre sí, ¿no? Y apuntar a una solución casi que colaborativa, porque esto tiene que tener una visión, ¿no es cierto?, interdisciplinaria. Como bien decías tú, esto no es solamente una respuesta que debe dar el mundo del derecho, sino también la ingeniería en sistemas, sino también una auditoría, ¿no es cierto?, que es tan importante en este tema de la trazabilidad y el derecho a información, ¿no? Saber por qué finalmente llegó a esta respuesta este sistema operativo. Entonces, claro, es algo complejo y por eso mismo decía al principio que es maravillosa tu visión, porque no solamente tienes la teoría, sino también la práctica, en eso que nos mencionabas de la sociedad anónima, cómo funciona desde dentro, ¿no es cierto?, un sistema corporativo. Y porque realmente esto de la ley que va a entrar en vigencia aquí en diciembre, yo siento que va a remover mucho el piso también en el tema del compliance, ¿no?, que va un poquito de la mano con esto que estamos hablando. Así que hay muchos cambios que tenemos que afrontar y creo que aquí va a ser una época de estar al pendiente. Ojo, pestañas, cejas, ¿no? E ir evaluando la respuesta, y no solamente nacional, sino también internacional. Así que aquí yo digo, bueno, no puedo evitar no hablar de este tema. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de los requisitos de existencia y los elementos típicos de un contrato. ¿Cómo tú vas, insisto, logrando este equilibrio entre ser un arquitecto de este propio contrato, ¿no es cierto?, innovador, transformador, ¿no es cierto?, que viene a cambiar un poco el escenario nacional, a ir reconociendo estas figuras típicas doctrinarias, ¿no es cierto?, de la escuela clásica del derecho,
en estos contratos. ¿Cómo uno puede transitar por ambas veredas y poder lograr este equilibrio sin que explote el resultado final? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que cuando uno lo busca, el objeto lo puedes encontrar en un contrato determinado, la causa también finalmente, porque es el motivo por el cual yo contraté. Yo creo que lo más complejo es cuando nos encontramos ante incumplimientos o cuando nos encontramos ante daños. Por ejemplo, estaba revisando qué pasa si nos encontramos ante un sistema automático, por ejemplo, de seguros, donde este seguro funciona de forma automática, no media ninguna persona en esta decisión y activa el seguro, por ejemplo, porque determina que las temperaturas están muy bajas y va a haber una pérdida total de las uvas en Chile, particularmente sobre el vino. ¿Qué pasa si ese sistema está fallido y en realidad no hubo una baja en las temperaturas y sí hubo una entrega del dinero? Fíjate, yo creo que es ahí donde está como el punto de inflexión a la hora de cómo nosotros podemos regular este contrato, porque uno de los problemas que tiene también es algo que tiene que ver con la modificación que viene ahora, o que ya viene la full aplicación, que es la ley de datos personales en Chile, que tiene que ver con la natural flexibilidad que tienen por ejemplo, cuando me hablan del derecho al olvido en esta nueva ley, donde me van a pedir que yo borre una serie de antecedentes, y lo rígido que son los smart contracts. Porque cuando uno habla de asuntos digitales, uno tiende a pensar como que son altamente cambiables, que son fáciles de cambiar, pero cuando uno entiende que los smart contracts están asociados a finalmente a una estructura donde es difícil o imposible modificar la información porque está encriptada de tal manera que yo no puedo cambiar datos que se encuentran allí encriptados, como por ejemplo algunos datos del usuario, cómo yo puedo solucionarlo. Y eso es algo que quizá todavía no hemos conversado hoy día de cuáles serían posibles soluciones en los smart contracts. Por ejemplo, algo mencionabas hace un rato con respecto a establecer una auditoría, es decir, auditorías tecnológicas para yo poder determinar si existe algún problema, algún conflicto en la forma que se ejecuta el smart contract en alguna regulación interna, particularmente la chilena. Sería una manera de mejorarlo. También lo puedo mejorar si establezco cláusulas de salida en los contratos o cláusulas de suspensión de la ejecución del contrato, como en el caso del seguro que te mencionaba hace un rato, que quizá a las horas nos damos cuenta que antes de entregar el dinero debiéramos verificar si efectivamente la temperatura bajó a tal punto que llegó a afectar, o porque si no estaríamos hablando de la pérdida de dinero por parte de esta compañía aseguradora que no tiene una justificación porque el riesgo que está asegurando no ha ocurrido en realidad. Entonces, ahí yo creo que uno puede encontrar numerosas formas de solucionarlo. Y por ahora podemos ocuparlo porque estamos en plena libertad contractual, mientras todo va a depender de cómo nosotros regulemos el contrato. Y ahí yo te hablaba de que el contrato es una ley para quienes lo contratan, o nosotros entendemos que es una ley, pero también estaba leyendo por ahí que para algunos el código también es una ley. Entonces, cuando nosotros hablamos del código y la forma en que están codificadas las cosas en los smart contracts, o cuando hablamos en general de esta tecnología en Internet, ahí también nosotros encontramos lo que te mencionaba hace un rato, que en general son inmutables. Y cómo vamos a ir modificando esto, y ahí veía algunas soluciones probables, por ejemplo, que demos algunos tipos de salida donde yo entregue información privada, por ejemplo, a estos algoritmos, pero que si bien yo eventualmente tenga que borrar una información, no quede para siempre guardada el acceso y yo efectivamente pueda borrar o ejercer este derecho al olvido que te mencionaba hace un rato, que nosotros ya debiéramos estar aplicando en diciembre de este año. Cuando hablo del derecho al olvido, porque también no todos son personas que son chilenas, nuestra nueva forma de regular nuestra información privada en Chile, y tiene que ver con aquello que yo comparto de alguna manera por internet, sea que lo comparta con una empresa, que lo tenga en sus bases de datos, y yo puedo pedir, por ejemplo, que yo quiero que toda mi información sea borrada. Y voy a un formulario y lo solicito. Y eso lo voy a poder hacer desde diciembre. ¿Qué hacemos si nos encontramos en una situación o en algún sistema que me lo tiene encriptado? Y particularmente esto tiene que ver con el blockchain. ¿Cómo yo puedo cambiarlo? Tal cual, tienes toda la razón. Y yo creo que en este punto de la conversación tendríamos que hacer una especie de resumen, ¿eh? En cuanto a cuáles son los elementos de ventaja y de desventaja de un smart contract que hemos revisado hasta el minuto, como si hiciéramos una checklist. A ver, vamos primero por las ventajas. ¿Qué es lo primero que piensas cuando digo smart contract? La primera palabra que se te viene a la mente como ventaja.
Como ventaja, son contratos veloces que responden perfectamente a las necesidades, por ejemplo, de los comerciantes y del comercio internacional o del comercio nacional. Cuando nosotros hablamos de comercio en general, nosotros, como hemos visto que evoluciona en el tiempo, evoluciona mucho más rápido de lo que lo hacen los cuerpos normativos. Los cuerpos normativos tienden a ser mucho más difíciles de modificar. El smart contract es excelente, ¿por qué? Porque yo puedo hacer transacciones internacionales, yo acá desde Iquique a, no sé, Beijing, a comprar una cantidad de cosas que me interesan, que me van a llegar, no sé, en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Cosa que si yo pensaba, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, habría sido imposible que pudiera hacer, y lo único que me lo permite es esta gran ventaja del smart contract. Tal cual. Así que yo agregaría como segundo, eficiencia. Me encanta lo eficiente que es. Ahora en desventaja, porque no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. ¿Qué pondrías tú en desventaja? Es desventaja, bueno, todo lo que conversábamos hace un rato, particularmente qué hacemos cuando nos encontramos ante un incumplimiento. ¿Cómo protegemos a este débil jurídico que yo mencionaba, que bajo ningún punto tiene un concepto negativo cuando yo hablo de débil jurídico? Hablo de débil jurídico del consumidor en la relación proveedor-consumidor, donde el proveedor conoce de su negocio y quien compra no tiene ese mismo conocimiento, por dar un nivel de ventaja dentro de ese contrato. ¿Por qué? Porque este consumidor, y esto son reglas generales del derecho, no participa en la negociación de ese contrato. Y más aún cuando en ese contrato no media ningún tipo de salvaguarda quizá en algún momento con respecto a este consumidor. Salvo aquellas que pudieron haber pactado, pero que ese consumidor que probablemente ni siquiera ha leído a la hora de contratar. Es un buen punto, eso de la asimetría de información es una brecha por la cual estamos caminando y que muchas veces siento que es como una cuerda floja. En cualquier momento te caes. No, sí, es totalmente cierto. Ahora sí yo le hablo a la Karen soñadora, esa que he tenido la oportunidad también de conocer un poquito. Esa que empieza a pensar cómo podría ser el futuro, cómo podemos lograr, ¿no es cierto?, hacer la bajada y concretizar, ¿no es cierto?, estos proyectos que muchas veces uno empieza a soñar quizá en silencio, pero luego se transforman en proyectos de ley, luego se transforman en una ley, ¿no es cierto?, en plena ejecución. Entonces, yo le hablo ahora a esa parte visionaria de ti. ¿Qué harías tú o qué recomendaciones darías tú a la hora de decir, bien, lo vamos a llevar a la mesa, lo vamos a llevar al papel, necesitamos regular esta materia porque no podemos seguir caminando en zonas grises? Primero, ¿dónde enfocas tu mirada? Creo que tenemos un muy buen ejemplo en la Unión Europea, en la regulación particular que han hecho sobre los contratos inteligentes. O sea, nos han dado varios pasos que nosotros podríamos tomar para seguir, donde ellos han encontrado fórmulas de solución, por ejemplo, el tema de la auditoría, el establecer estas suspensiones de los contratos, las salidas rápidas de los contratos, porque si pensamos, el smart contract existe para facilitar estas relaciones comerciales interestados, creo yo, incluso dentro de los mismos estados. Tiene beneficios logísticos incomparables. Si nosotros hablamos, por ejemplo, ya hablando de smart contracts que se refieren al transporte de mercaderías internacional, nacional, etcétera, extremadamente eficientes, yo creo que me enfocaría particularmente en cómo yo puedo mejorar, primero, regular internamente en la legislación chilena cómo yo ejecuto estos contratos, cómo los puedo perfeccionar, y pensar también cómo puedo hacerme cargo de los riesgos, particularmente en estos contratos. Los riesgos que todavía no conocemos o que pudieran eventualmente tener si nosotros incluimos el uso de la inteligencia artificial, de la IA. Creo que eso es lo que nosotros debemos regular. Sin embargo, cuando hablamos de este deber regular, no que sea una regulación tan dura que impida el crecimiento de este tipo de plataformas, porque tenemos que pensar que también esto se relaciona con los startups, con pequeños negocios, y estaba viendo que una de las soluciones que entrega la ley FinTech, por ejemplo, que lo hace de forma general, sería, y que también la misma CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, con respecto a los sandbox digitales. Es decir, quizá debiéramos hacer pruebas en pequeños grupos para ver cómo nosotros vamos a ejecutar estos smart contracts y con distintos tipos de regulación, para ver cómo yo hago pruebas para poder ver con una regulación baja, una alta regulación y una media regulación y cuáles son los efectos que eso pudiera tener para quienes intervienen en estos ejercicios, donde nosotros vemos cómo efectivamente está operando. ¿Por qué?
Si solo lo construimos desde lo jurídico, o solo quienes opinan son ingenieros comerciales o son ingenieros civiles industriales y además abogados, quizá el texto que va a salir de esa negociación, como va a estar carente quizá de un poquito de realidad y quizás solo va a tener un poquito de doctrina, no va a ser tan eficiente o no va a ser tan fácilmente aplicable, que es lo que nosotros queremos que ocurra, que tengamos una normativa que sea eficiente y que permita, porque a todo esto, independiente de que nosotros tengamos o no tengamos la reglamentación, la regulación, los smart contracts siguen existiendo, se siguen ocupando. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es demorar un poquito lo inevitable, porque la realidad siguen existiendo. La Corte Suprema, de hecho, en lo que es la ejecución de los contratos inteligentes en Chile, se ha pronunciado al respecto, y cuando hablábamos del ejemplo de un incumplimiento que afecta a un consumidor con la relación del proveedor y el error del programador, ha establecido que la responsabilidad particular es del proveedor, quien después puede perseguir la responsabilidad civil de este programador del smart contract. Pero todo esto fundamentado en los principios generales del derecho privado y del derecho civil. Es decir, soluciones hay, tenemos, pero queremos una normativa que lo regule para que nos evite, incluso que podamos prever lo que eventualmente pueda ocurrir, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Tal cual, tal cual. Y no solamente tenemos el listado de esos riesgos, sino también la parte del marco ético. También está a todo lo que da. Y aquí no puedo evitar preguntarte cuál es tu opinión al respecto sobre estos riesgos que también estamos afrontando día a día. Particularmente yo creo que esa es una de las cosas más complejas que uno puede hablar con respecto a los contratos inteligentes, la contratación en línea y bueno, todo lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial incluso. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante esta opacidad? Que como nosotros, esta opacidad tecnológica, es decir, ahí sí que nosotros estamos hablando de una desigualdad entre las partes en esta transacción, donde hay una que tiene un distintivo conocimiento técnico, que finalmente es el programador, quien crea la tecnología, quien crea el smart contract, la plataforma, o quien crea o domestica a esta inteligencia artificial, que es la que interactúa conmigo como consumidor, y además, ¿qué pasa o qué ocurriría si nos encontramos ante decisiones injustas que sean automáticas? Y en esto puedo dar un ejemplo súper burdo, pero que quizá nos ha pasado a todos, cuando uno ya no conversa con una persona, cuando está conversando con algún proveedor y conversas con una inteligencia artificial que es muy básica y que tiene respuestas específicas. Y cuando tú tienes un problema en el cual no tiene respuesta, vuelve al ciclo al principio. Entonces, eso puede generar una frustración tremenda en un consumidor porque uno busca una solución a un conflicto particular que esta inteligencia que quizás tiene solamente respuestas como if-then, es decir, no ha previsto el problema que yo le estoy presentando, va a generar mucha frustración en quien está contratando y genera también un problema. Yo creo que la fin de corregir estos errores, esta pérdida del control humano y los problemas de la protección de datos es como un riesgo que tiene que ser asumido y que yo creo que la forma de regularlo sería incluir en las distintas etapas algún intermediario, o por lo menos en las etapas más claves del contrato, alguna cláusula de salida donde yo pueda intervenir con una persona que pueda responder a este conflicto. Tal cual, y también creo que poniéndole un poquito de sal a la mezcla fantástica que se está creando aquí, diría que también hay dos palabras claves, políticas públicas, porque no solamente es algo que tenemos que afrontar desde el mundo del derecho, sino que la misma institución del Estado, entonces ya pasa a ser algo donde también debe abocar su mirada desde una capacitación técnica que muchas veces se necesita y no está, ya sea porque no están los recursos o porque hay una mala distribución de los mismos, bueno, finalmente no se entrega esta información y es necesaria. Imagínate a alguien que opera dentro del Poder Judicial, lo mismo que tú mencionabas hace poquito con el tema de la Corte Suprema, es importante entonces echar a andar esto, tener protocolos, ¿no es cierto?, de innovación tecnológica, cosas que siento que son indispensables, como entregarle un martillo y un serrucho a un carpintero. Si tú no se lo entregas, ¿cómo va a trabajar, no? Por ejemplo, mira, disculpa que te interrumpa, porque estaba justo en el seminario en el que nosotros estuvimos, en otra mesa, o en la misma mesa parece, alguno de los compañeros habló sobre el scrapping y cómo el scrapping estaba afectando particularmente a la página del Poder Judicial en Chile. ¿Por qué? Porque nadie lo había previsto, esto que alguien utilice el scrapping para obtener esta información que no está regulada en Chile, que es lícito que se ocupe, porque hasta ahora sabemos que tiene fines lícitos, pero el problema mayor es que ¿qué hace? Colapsa la red.
Y si nosotros colapsamos la página del Poder Judicial, no permitimos que todas las operaciones que las y los abogados hacemos en Chile, y de hecho la página estuvo caída en por lo menos una o dos ocasiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sobrecarga más allá de lo que posiblemente pudiera haber imaginado. Y coincido contigo que, claro, tenemos que capacitar, tenemos, y no solamente, solamente este público académico que trabaja con los smart contracts, sino también tenemos, y eso era algo que quería decir recién, lo había olvidado. Cuando nosotros hablamos de estos contratos inteligentes, cuando hablamos de la contratación en línea, también surge un riesgo de exclusión de las personas que no comprenden o no acceden adecuadamente a esta tecnología. Y ahí entra derechamente lo que tú indicas con respecto a las políticas públicas. Debiera existir políticas públicas en los estados latinoamericanos donde nosotros preparemos a toda la gente, a todas las personas, porque el conocimiento debería ser público, de cómo utilizar de la mejor manera estos contratos inteligentes, cómo acceder de la mejor manera a la inteligencia artificial, es decir, dando acceso a toda la población, porque si no, se vuelve excluyente. Porque va a ser solo para aquellos, por ejemplo, a las nuevas generaciones que están acostumbradas porque prácticamente nacieron con tecnología, pero estoy excluyendo a quien quizá todavía está un poquito más atrás, y en Chile particularmente, y en muchos estados latinoamericanos, probablemente hay mucha gente que no tiene esta preparación, no existe una política pública que se ocupe de prepararlos en este tipo de transacciones. Y esto tiene que ver cuando, por ejemplo, ciertos trámites yo los elimino, porque si nosotros pensamos en la evolución del smart contract, eventualmente nosotros quisiéramos que todos los contratos fueran inteligentes y todos fueran en línea. Bueno, ¿y qué hacemos con las personas que no pueden acceder con facilidad a estos contratos en línea? ¿Cómo prestan su consentimiento? ¿Cómo firman los documentos? ¿Qué pasa si no tienen firma digital? Etcétera. Y eso puede generar ciertas barreras, que es lo que idealmente nosotros debiéramos preocuparnos como Estado, y eso solo puede hacerse por el Estado a través de políticas públicas. Tal cual. El alfabetizar digitalmente es súper importante, y el otro día estuve, así como tú, en un seminario de pura copuchenta, no hay otra cosa a decirle, de pura copuchenta y metiche. Y hablaban acerca de soluciones para disminuir esta brecha tecnológica. Y me recuerdo que alguien levantó la mano y preguntó en el aula, y todos quedamos en silencio porque dijimos, oye, ¿eso cómo lo solucionamos? Y decía, bueno, ¿y quienes no tienen acceso a internet porque no tienen luz, porque están al interior del país, en una zona perdida a la mano de Cristo? Y claro, porque nosotros decíamos, bueno, vamos a ocupar plataformas intuitivas y muy fáciles de uso, y qué sé yo, pantallas desplegables que le enseñen cómo usarlo, y videos tutorial, ajá. Bueno, y si no tiene internet porque no tiene luz, chan. Todo lo que habíamos dicho, pum, se nos cayó. Entonces a veces hay que partir desde lo más básico, ¿no? Que hay carencia de todo tipo, ya ni siquiera porque no saben usarlo, sino porque no tienen acceso. O incluso si tienen acceso a la luz, quizá su señal no es tan buena. Nosotros, hay un caso muy conocido acá en Chile de un niño que en el tiempo de pandemia tenía que subirse como una especie de cerrito, que era el único lugar donde efectivamente tenía señal para poder entrar a sus clases en línea. Porque nosotros decíamos, bueno, en pandemia todo nos tenemos que conectar a través de línea, a través de plataformas. ¿Y qué tal si no tiene señal? Si justo donde vive en una localidad que la señal es muy débil. ¿Te fijas? Tremendo. O esto mismo que nos sucedía, bueno, aquí en mi caso yo fui la damnificada, que no tenía señal de internet, lo mismo que estaban arreglando la red, estuve como 3 días fuera de foco, ¿no es cierto? Y yo me sentía un poco cavernícola, yo de verdad que iba a empezar a pintar murales en las paredes, y en cualquier minuto me iba a transformar en una cromañona, no sé. Pero es terrible, porque uno siente que realmente queda fuera del mundo, es como que el mundo sigue avanzando y una... No. Sí, es impresionante cómo, y esto tiene que ver quizá como con estos problema inicial económica, ¿no? Que nosotros nunca satisfacemos todas nuestras necesidades cuando nosotros se crea esta tecnología, se crea la internet, el hecho de tener dispositivos celulares. O sea, nosotros creemos que ya no podemos vivir sin estos dispositivos, y por años vivimos sin dispositivos con tanta tecnología como las que tenemos hoy. Y quizá que vamos a tener mañana o pasado mañana. Tal cual, son cambios drásticos que, como decíamos al principio, llegaron para quedarse. Hablamos ahora de adaptarnos, ya no tanto de transformación en sí, sino adaptarse a la revolución tecnológica. Y claro, yo creo que esto es casi tan, no sé, dramático, entre comillas, como cuando llegó el Internet, ¿no? A Chile, que ese fenómeno que pasamos, ahora estamos pasando esta segunda revolución. Claro, hay gente que habla ya de una tercera con el tema de la IA, entonces, wow. Me parece excelente el hecho de que podamos ir adaptando también el derecho a esta nueva visión. Y insisto, me alegro mucho que existan personas como tú
que llevan, ¿no es cierto?, esta discusión no solamente al mundo de la academia, sino hacen la bajada gente como ahora que nos está escuchando, que le interesa poder tener una visión más amplia sobre la materia y entender en palabras sencillas conceptos que quizás salen todos los días en el periódico, en la radio, etcétera. Pero entenderlo cómo les afecta, quizás ahí está también el valor de la importancia, porque no sé si te ha ocurrido que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué me tendría que importar esto a mí? Claro, pero cuando tú le explicas cómo le afecta en su día, en sus decisiones económicas, en su propio bolsillo, ya entonces empieza a pesar la cosa, empiezan a hacer preguntas. Entonces, aquí me encantaría preguntarte una cosa como ahora más a Karen docente, porque yo siento que hemos pasado por las diferentes visiones tuyas, pero no puedo no introducir esta pregunta aquí. ¿Cómo tú tomas este fenómeno de la transformación digital y un bajo derecho y lo llevas al aula con tus docentes? ¿Cómo haces ese cambio, esa transformación, el decirles, ok, vamos a implementar esta nueva materia, vamos a revisarla, qué opinas tú, etcétera? Sí, mira, lo hago desde, en realidad les incluyo materias de inteligencia artificial, de contratos inteligentes, particularmente a los estudiantes de Derecho Comercial. De hecho, hoy día mismo estuvimos hablando de los contratos inteligentes. Pero pienso, y lo hago de forma transversal también en lo que es el derecho. La forma en que nosotros estudiamos el derecho, yo lo que trato y generalmente busco incentivar en los estudiantes es que lo entiendan, lo comprendan, a fin de que cuando ellos se enfrenten a las situaciones día a día, sean estas, sean otras, tengan la forma que sepan resolver, no que estén esperando que un tercero les diga qué tienen que hacer. Porque finalmente, cuando nosotros hablábamos de este como nuevo abogado, el abogado del futuro, no necesariamente nosotros tenemos que esperar que seamos programadores, porque tenemos como que tener un espíritu distinto de lo que fuéramos, pero sí necesitan, creo yo, tener estos conocimientos básicos sobre programación, entender de qué estamos hablando, qué es el blockchain, la inteligencia artificial, además cómo nosotros jugamos con la protección de datos, la ciberseguridad, el compliance, por ejemplo, cómo nosotros ahora como abogados y abogadas trabajamos pensando, previendo cuáles son los riesgos que puede tener una empresa determinada y qué puedo hacer yo, como la persona que está cargada, el compliance officer, de poder ejecutar estos planes como de compliance dentro de una empresa. Entonces, creo que es importante crear profesionales un poquito universales, que no sean exclusivos, o incluso cuando hablo de estudiar el derecho, creo que a veces nos pasa que la gente estudia así, derecho civil, derecho comercial, derecho penal. No, tenemos que estudiarlo transversalmente porque finalmente es el derecho. Es decir, y después lo vas a tener que ejecutar teniendo conocimiento de todo, no solamente de una pequeña ventanita de conocimiento. Tal cual. Está excelente eso de tener un pensamiento integrador y no discriminativo. Está muy bien, creo que ese es el enfoque correcto. Y también, bueno, en IDEA hacemos lo mismo, ¿no? Con nuestros propios estudiantes. Buscamos eso, resolver desde diferentes miradas un mismo problema y nos damos cuenta de que ante la solución colaborativa vencemos, triunfamos. Sí, eso es súper importante, me gustaría decirte algo ahí, porque creo que antes las escuelas nos hacían trabajar un poquito como el abogado, la abogada como una especie de llanero solitario, y en realidad no sirve eso. Nosotros debiéramos trabajar y debiéramos trabajar en equipo, y saber trabajar en equipo no solamente entre abogados y abogadas, sino con otras profesiones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser de gran contribución a su equipo y ellos a nosotros también. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que eso también es algo que buscamos en las escuelas de derecho del país. Yo creo que todos los nuevos docentes o los docentes de esta nueva generación estamos buscando hacer. Terminar con el dinero solitario. Qué bueno que dices eso. Ajá, me tomo el carro. No, porque de hecho nosotros estamos trabajando en IDEA con una propuesta nueva que luego me encantaría profundizar contigo. Evidentemente no puedo dar tantos detalles porque como esto tiene una distribución masiva, pero sí, estamos justamente considerando cómo, solamente diré, solamente dejaré sobre la mesa y luego me retiraré en silencio, cómo poder colaborar más estrechamente con un mismo puente de comunicación entre el mundo de la ingeniería y del derecho en específico, ingeniería en todas sus materias, derecho en todas sus materias, para afrontar justamente el uso de la inteligencia artificial, la nueva tecnología, porque no sé si te pasa, pero cuando uno habla con profesionales de esta rama en específico, a veces es difícil, lo voy a decir muy suavemente, muy sutilmente, para no herir ninguna susceptibilidad, entendernos, porque a veces lo que para mí es A, para el otro es C, entonces es difícil poder llegar, ¿no es cierto?, a un punto en común.
Entonces es importante, ¿no es cierto?, trabajar estas habilidades comunicacionales y tener quizá un marco introductorio que te ayude, ¿no es cierto?, a la hora de poder enfrentar estas mismas dificultades, porque claro, una persona que tiene mucha experiencia dentro de la ingeniería de sistemas te puede decir, bueno, vamos a lograr un diseño pero fantástico de esta plataforma, yo te ayudo, y te explica y uno como que trata de entenderlo y de verdad que uno hace el ejercicio de tratar de entenderlo, pero no, no, así es como, a ver, explíqueme con manzana y pera, porque le juro que por más que intento, le intento, a ver, entiendo para dónde va, pero la parte en específico de cómo lo moldea, ahí me perdí. Entonces sí, es importante acercar esto y yo creo que debemos partir desde el trabajo de la universidad misma. Juntar facultades que trabajen entre sí en trabajos colaborativos, por ejemplo, de investigación, que investiguen en conjunto, que hagan propuestas en conjunto, entonces que se acostumbren. Y cosa de que esta cultura se fomente desde ese momento y ya cuando salgan al mundo profesional sea algo común, que ya no sea como algo tan, tan extraño de ver. Creo que ahí es donde debiéramos hacer el cambio, ese quiebre institucional, ¿no? Lo que creo que pasa, o lo que yo he visto en general, es que a los abogados se nos malinterpreta, porque nosotros como que a veces decimos, mira, tenemos que tener cuidado porque tenemos que hacer esto de esta manera, y se ve como que estamos siendo restrictivos. Y en realidad no se entiende que nosotros siempre estamos pensando en los riesgos eventuales que puede tener cualquier tipo de decisiones que tomamos, porque fuimos criados un poco, nos enseñaron a hacer así. Entonces, claro, es como que si nos programaran, si A, entonces B. Entonces nosotros tratamos de guiar al ingeniero con respecto, y ellos en general creen que nosotros estamos tratando de restringir o de restringir el conocimiento, todo lo contrario, estamos tratando de buscar la vía como podemos hacerlo, pero que hagamos, si lo hacemos, debemos hacerlo bien. Tal cual, no somos los malos de la película, con eso estamos queriendo decir con Karen que no, quítense la idea, verdugos no somos, no le vamos a cortar las alas, muy por el contrario, solamente queremos proteger, ¿no es cierto?, la finalidad del proyecto. Sí. Está bueno eso, quitar ese misticismo y esos tabús que existen en el mundo del derecho. Vamos a hacer un post específicamente de, sí, me encantó. Vamos a cortar esta parte de la entrevista, la vamos a poner. Somos buenos. Sí, literal, hashtag, sí, ama a un abogado, adopta a un abogado. Solo quiere tu bien. Sí, pero sí es verdad, vamos a hacer una campaña, luego conversamos sobre los detalles. Bueno, volviendo un poquito ahora a lo que estábamos hablando de situaciones imprevistas. Tenemos muchas situaciones imprevistas que pueden existir a la hora de contratar, incluso a la hora de negociar ya y de sentarnos a una mesa, ya ahí partimos, ¿no es cierto?, con este tipo de situaciones. ¿Cómo ves tú el tema entonces del smart contract versus situaciones imprevistas versus casos de fuerza mayor, ¿no es cierto? Y típicos casos que nos dicen, bueno, ¿qué pasa? Si lo mismo que decías tú, no, hay una tormenta tremenda y se cierra la frontera y el camión no pasa y me lo tiene que entregar a mí en la mercancía, etcétera. ¿Cómo ves tú ese tema, ¿no es cierto?, de que el contrato es, ¿no es cierto?, ejecutable en sí, pero aparte, ¿no es cierto?, tenemos estas cláusulas, pero aparte tenemos esta tecnología que, por ejemplo, puede ser blockchain. ¿Cómo transitar por ello y sobrevivir? Sobrevivir, es complejo. Pero las situaciones imprevistas yo creo que tienen que abordarse estableciendo cláusulas de escape, que creo que te las mencioné hace un rato, de suspensión, y cuando hablamos de escape y suspensión, también que revisión humana, cuando nos encontramos ante este tipo de conflictos y en el estado de tecnología en que nos encontramos hoy en día. También podemos utilizar oráculos confiables, que eventualmente esto es como un mecanismo de resolución de controversia, o en el caso que hablamos de la fuerza mayor, y quizá aquí también explicar un poquito lo que es la fuerza mayor para los que no sean abogados, que se trata de aquellos imprevistos que son imposibles de resistir, por ejemplo, lo que decías tú, una tormenta que impide el paso de los camiones y eventualmente puede establecer la pérdida de la carga, o que no llegue dentro del plazo, etcétera, y cuando hablamos de un caso fortuito, eventualmente si se constituye como tal, podría ser un eximente de responsabilidad con el caso de la pérdida de la carga. Incluyamos en el mismo código cláusulas de fuerza mayor. Es decir, que el mismo código pudiera responder, incluso sin la intermediación. ¿Qué pasa si me encuentro ante una fuerza mayor? ¿Cuál tiene que ser la respuesta que yo tengo que dar? Que no siempre me arroje un incumplimiento imputable. Es decir, que cuando hablo de incumplimiento imputable, incumplimiento que debe una de las partes hacerse cargo. Y cuando me hablo de hacer cargo, hablo de pagar por el riesgo creado.
no y por el daño creado. Y además también es siempre muy importante cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de contratación inteligente, la creación de protocolos. Es decir, cuando yo creo los protocolos, que también se lo enseño, en el caso que intervengo en inteligencia artificial o que incorporo dentro del algoritmo, también establezco como los parámetros en los cuales yo tengo que actuar en el contrato. Entonces si pasa A, entonces B. Si pasa C, entonces D. Entonces ahí incluso podría evitar en algún grado que siempre tenga que haber intermediación humana. ¿Y por qué esto? No porque yo siempre quisiera evitar la intermediación, sino que ojalá la intermediación humana fuera como solo en los casos más extremos y no en todos los casos. Porque si ponemos una intermediación humana en todos los casos, se pierde uno de los efectos quizá mejores que pudieran tener los contratos inteligentes, que es que son eficientes y son rápidos. Tal cual, tal cual. Y yo no sé si te recuerdas que conversábamos también en la mesa en el congreso que se organizó por la Universidad de Chile, valía la pena hacer la aclaratoria que congreso, que no habíamos comentado el pequeño detalle, pero que era en su tercera edición y que lo hicieron muy bien, cabe mencionar, excelente organización y nada que decir, el Congreso de Tecnología y Derecho, muy bueno. Bueno, pero a lo que iba, hablábamos acerca del sistema de alertas preventivas, ¿no es cierto? Que es súper importante, esto que decía de la bengala, que sube al cielo, ¿no es cierto? Y todo el mundo ve el destello. Te avisa que viene un riesgo, te avisa que es, ¿no es cierto?, una condición que se puede, ¿no es cierto?, finalmente estipular, como tú bien dices, entre las partes, y que si ocurre, ¿no es cierto?, merma el cumplimiento y eso hace que finalmente o no se cumpla o se cumpla tardíamente. Entonces, podría ser como una especie de condición resolutiva, resolutoria del contrato que se pudiera incluir dentro del mismo algoritmo, claro. es importante. Este evento, que yo compruebo a través de elementos objetivos, que sea capaz de incluir dentro de la programación, claro, a fin de evitar que yo sobrecargue de responsabilidad a una de las partes. Tal cual, tal cual. Y yo creo que con esto de la conexión a Internet, ¿no es cierto? Y a tantos datos que uno puede tener monitoreo en tiempo real, te ayuda finalmente a poder predecir un poquito esas condiciones que se pueden salir un poco del tapete, ¿no? De lo que uno tenía considerado en un inicio. Entonces, aprovechar esas herramientas está súper, hay que blindarnos tecnológicamente de forma estratégica. Entonces, esto de que nosotros necesitamos conocimientos técnicos, esto de las capacitaciones, ¿no es cierto? Aquí es donde yo te digo, ¿qué llamado a la acción haces, ¿no es cierto? No solamente a quienes ya son abogados como tal, sino quienes se están formando, quienes están en las aulas en este momento, o incluso los que tienen deseo del día de mañana poder entrar a estudiar esta carrera. ¿Qué llamado a la acción haces tú ahora como experto, ¿no es cierto?, en estas materias y que entiendas un poquito cómo va el juego? Si hablamos esta pregunta centrada a los contratos inteligentes, a la contratación en línea, pensar cómo esto transforma el ejercicio profesional de la abogacía. Muchos temen cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de esta contratación inteligente que los abogados vamos a ser como desplazados, que vamos a desaparecer o no vamos a tener esta importancia en la contratación como la que podríamos tener hoy en día. Eso no es cierto. Lo que sí puede ocurrir, y yo creo que va a ocurrir, es que va a transformar nuestro rol. Y cuando yo digo que transforma nuestro rol, es decir, nosotros vamos a trabajar en ya otras líneas en la contratación, en la interpretación de los contratos, en la redacción de los contratos, en pensar cómo vamos a hacer o vamos a planificar el compliance de una determinada empresa, un determinado rubro. Tenemos que además conocer, independiente de cuál sea nuestra área de expertise, el derecho financiero, consumo, tecnología, resolución de disputas. Todas estas son áreas en las que nosotros todavía tenemos presencia y vamos a tener a lo largo del tiempo, independiente de estos contratos inteligentes. Es decir, cuando nosotros hablamos de estas nuevas tecnologías, no deben ser algo que nos ocasione un temor o que veamos que nos va a quitar o nos va a sacar un poquito de la discusión, sino que nosotros tenemos que evolucionar con ello. Entonces, nosotros como abogados, y abogadas, tendríamos que entonces tener este rol menos centrado en la redacción de las cláusulas tradicionales, como hemos hecho hasta el día de hoy, y más orientado a lo que te decía, un principio de lo que conversábamos hoy día, que es cómo generar estas arquitecturas jurídicas seguras. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos hacer y ojalá pudieran hacer aquellos que desean estudiar derecho, quienes ya lo estén haciendo, pensar nuestra función ya no solamente como un mero ejecutor de contratos o un mero redactor de cláusulas contractuales, sino pensar estas estructuras jurídicas seguras, el que podamos anticipar riesgos, es decir, pensar esta actividad que es lo que involucra, si yo redacto o pienso en un contrato inteligente, cuáles son los riesgos que eventualmente pudiera tener, cómo los puedo prever y mejorar, incluir en el código,
también trabajar como auditores de este código contractual y en esta línea, cuando uno trabaja como un auditor de este código contractual, proteger los derechos de las personas que se ven involucradas en estos entornos digitales. Tal cual, tal cual. Aquí estamos hablando de una reinterpretación de una institución jurídica a la luz de todos estos cambios. Es verdad, y no todo el mundo se atreve, Karen, no todo el mundo se atreve a mirarlo con nuevos ojos, ¿no? Sí, es algo difícil, pero tengo esperanza. Es que hay mucho justo, no sé si, yo creo que sí lo sabes, porque es tu área de expertise, de lo que pasó con estas empresas, de estas auditoras internacionales, con la inteligencia artificial. No sé si supiste que finalmente grandes empresas auditoras internacionales, en virtud de unos programas de inteligencia artificial que generaban el mismo trabajo que ellos realizaban, generó que hubo caída en el valor de acciones en bolsa. Entonces, todo eso, pero eso yo creo que, ¿por qué ocurre? Porque ellos no reaccionaron a tiempo. Si hubieran reaccionado a tiempo y lo hubieran incluido dentro de los servicios que prestaban, habrían evitado ese conflicto. Pero ¿qué hicieron? Probablemente cerraron los ojos y hicieron, como no, continuemos como siempre lo hemos hecho. Eso, hagamos las cosas como siempre lo hemos hecho en todo rubro, siempre nos va a traer problemas. Tal cual, tal cual. Y el valor ese de la imagen pública o imagen corporativa también es un elemento que pesa. Porque eso de afrontar que uno cometió un error o que finalmente no validó un instrumento que tenía que validar, una auditoría que no realizó y que debía hacer, una implementación tecnológica, una adecuación que no la hizo, claro, también se necesita esa valentía, vuelvo a decir esa palabra, porque en realidad no todo el mundo se atreve y prefiere ver cuando la sangre llega al río en vez de tener un sentido preventivo, ¿no? Y no reactivo, que ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Hoy sí es tremendo esto. Bueno, y lamentablemente aquí es donde a mí yo me empiezo a penar porque veo que nos queda poquito tiempo para una o dos preguntas, que está tan buena la conversación que yo de verdad la he disfrutado muchísimo. Y siento que nuestros oyentes también van a estar ahí, pero tomando nota de todo. Y a mí me gusta hacer mucho esta pregunta para invitados especiales como tú, no es que te esté dorando la píldora, no, soy muy honesta en esto. ¿Cómo ves tú ahora? Esta es una pregunta más en el plano profesional, sí, pero personal tú como individuo, como ser humano, como Karen, ahora completa, con todas sus visiones que hemos pasado. ¿Cómo ves tú a la Karen actual versus la Karen en, no sé, 15, 20 años, ¿no es cierto? Que sigue transitando, que sigue desarrollándose. ¿Cuál es el cambio o hacia dónde vas caminando tú? ¿Qué te espera? ¿Qué quieres que te espere si validaras el futuro así en voz alta? Bueno, es que he transitado por varias áreas del derecho. Aquí veo. Y ¿Sí? yo lo que le podría decir, como, no sé, quizás a los estudiantes, a la gente que está, uno piensa a veces cuál va a ser el área en la que uno va a trabajar, uno piensa, y esto, yo voy a hacer esto en mi vida profesional, y después tú cuando empiezas a ejercer, vas aprendiendo tantas cosas nuevas, vas conociendo nuevas culturas, vas saliendo del país, se van presentando estas nuevas oportunidades, es decir, conocer sobre contratación digital, cosas que quizás yo no me podría haber representado cuando yo estaba en la universidad o cuando decidí ser abogada. Cuando decidí ser abogada probablemente estuve altamente inspirada por lo que yo veía en televisión de lo que era un abogado litigante. Hoy en día nunca me ha interesado mucho litigar. Entonces te fijas cómo, y estoy más que satisfecha en esa línea. Creo que, ¿qué me espera a mí o qué es lo que espero del futuro? Seguir trabajando como académica y ojalá seguir creciendo y poder generar conocimiento, creo yo, y generar nuevas generaciones de abogados y abogadas, ojalá con alto contenido ético, que es lo que yo siempre, mira, yo siempre se lo digo, más que grandes abogados que quiero que lo sean, es que sean grandes personas y que todo el conocimiento que tienen también sean lo suficientemente honestos y loables de compartirlo con toda la comunidad. Es decir, no guardarme aquello que yo sé o que yo aprendo para las cuatro paredes de la universidad o estos centros donde yo hablo desde lo intelectual, sino también para todas las personas, para toda la comunidad. Si yo puedo inculcar eso, yo creo, de aquí en el ejercicio que me queda profesional, en los nuevos profesionales del derecho, me voy a sentir altamente orgullosa de lo que he realizado en mi vida profesional. Qué maravilloso justamente lo que tú comentas. Y créeme que por desgracia no muchos profesionales que ya lleven una trayectoria lo ven así. Sienten que son futuros competidores. Sí, sí, lo he escuchado por ahí, lo he escuchado. No, yo no lo veo así. Sí, es terrible, que tienen que justamente aplastar en el momento en que son más frágiles, que es cuando son estudiantes.
Sí, es verdad. Es terrible, terrible. Pero qué bueno que muchos somos los que pensamos distinto, que estamos dispuestos a cambiar, ¿no es cierto?, el paradigma y a romper la imagen típica de, ¿no es cierto?, ese profesor de derecho que llegaba interrogando antes que el pobre estudiante se sentara en su silla, ¿no es cierto? Y era casi que dictatorial y bueno, básicamente era un sufrimiento aprender. No, no, no. Autoritario, claro. No, no, siento que ahí significa que estás haciendo mal tu pega como docente y como persona, doblemente importante. Y bueno, aquí me lleva mi última pregunta, y la hago casi que con el corazón a la mano porque yo siento que me voy a emocionar con tu respuesta. Mira, la expectativa a full, a full. Última pregunta, tensión aquí, luz. Imagínate efectos de luz, ¿ya? Porque el presupuesto... Sí. No, no, no. Pero imagínate que aquí estamos, pero primer plano, así, un acercamiento a Karen. Y pregunto una estupidez, ¿te imaginas? No, 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 no. No. Después de toda esta antesala te preguntas si algo idiota. No, no, no. ¿Qué consejo le darías tú a ese estudiante, a ese futuro abogado, a ese futuro profesional, para que tenga no solamente el marco ético, sino que transite finalmente este nuevo cambio, esta nueva transformación? ¿Qué es lo que tú quieres que tengan ese sentido y escucharlo, escucha activa, eso sí, ¿no es cierto? Y que lo tengan de parámetro, algo que tengan que introducir dentro de sí, sostener y abrazar, ojalá. Uy, que tengan muy claros sus principios, que tengan muy claros sus orígenes, de dónde vienen, dónde aprendieron, de su familia, no olvidar de dónde vienen, pues yo creo que eso es súper, súper importante, y que sean humanos a la hora de ejercer, es decir, que no todo se vuelva números, que todo no se vuelva dinero, que todo no se vuelva ganancia, que por supuesto tienen el derecho a obtenerla, ¿no? Sino que se vuelva también a que el trabajo, porque yo, ¿qué es lo que yo me voy a poder llevar después yo? Es el trabajo que yo hice con terceros, lo que yo entregué. Y si yo puedo entregar lo mejor de mí como profesional, como persona, en el trabajo que realizo, sea en cualquier de las líneas que yo haga, creo que eso te deja conforme. Porque si no, claro, por ejemplo, si ganan mucho y eso ha sido su única motivación, eso después se pierde con el tiempo y cuando uno quizá ya llega a una edad mayor, se van a sentir un poquito vacíos. Yo creo que eso, ser éticos, actuar de acuerdo a sus principios y acordarse siempre de dónde empezaron y dónde están. Porque creo que a veces la gente llega a un lugar muy alto y se olvida dónde estuvo antes. Y para que lo recuerde, para cuando ya esté en este lugar, también se acuerde de pues, quién está recién empezando. Tal cual, tal cual. Ese espíritu de reconocimiento de raíces y de servicio a la persona humana deberán ser aquí dos balanzas que uno lleva, ¿no es cierto?, de principio a final en la carrera. Toda la razón, consolido mucho con lo que dices y sabía que me iba a emocionar, ¿viste? Estaba lo correcto. Sabía que iba a ser un mensaje así poderoso, potente, que de verdad voy a reproducir y reproducir para nuestros estudiantes también en IDIA, para que entiendan, porque no es lo mismo, no sé si te pasa, uno como profesor que te ven todo el tiempo, quizá a una persona, ¿no es cierto?, que tiene una excelente trayectoria y es un referente, ¿no es cierto?, en su materia, y que puedan escuchar estos consejos. También les ayuda a despertar un poco su conciencia, un llamado a la acción es necesario, es Sí. necesario. Amén por eso. Sí. Así que tú, estudiante que estás escuchando esto, por favor, toma nota, toma nota. Bueno, Karen, fue maravilloso, de verdad me encantó lo que pudimos plasmar hoy, siento que fue un mensaje poderoso, mucha información que también hay procesar, así que te lo agradezco de verdad, no sabes cuánto, tanto tu tiempo, como bueno, el ejercicio de dedicación que estás haciendo de poner ahí todo tu corazón, mente y manos a la obra por hacer cambios, por introducir estos valores tan importantes que por desgracia se han perdido un poquito en el tiempo. Así que el reconocimiento para ti hoy y siempre, y por supuesto los agradecimientos, insisto, desde parte de UNICAP, la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, por eso le decimos UNICAP, porque es más corto, ¿viste? Sí. Muy largo, EIDIA, que es el Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho e Inteligencia Artificial, nuevamente más corto, IDIA, por supuesto, y Tertulia Académica Virtual y la Facultad de Mecatrónica de TIC de Colombia, todo muy largo, los reconocimientos para ti y esperamos, por supuesto, tenerte en una nueva edición porque siento que hay mucho que conversar aún. Hoy día fue los Smart Contact, mañana quizás, no sé,
Hay tantos temas que son interesantes, así que espero, honestamente, poder tenerte en otra conversación y que nuestra audiencia se siga nutriendo de conocimientos tan importantes, tan atingentes y tan vanguardistas. Te dejo aquí un minutito para que te puedas despedir de tu nueva audiencia, que creo que van a estar encantadísimos contigo. Muchas gracias por la invitación. Es muy entretenido poder conversar estos nuevos temas porque aparte para mí también es una nueva línea de investigación que estoy trabajando, que quiero trabajar mucho con y aquí quiero mencionar también, porque he hablado harto de mis alumnos y alumnas, a la Facultad de Derecho de la Universidad Arturo Prat, que es la que me da la oportunidad de poder ejercer como profesora y que se agradece porque cuántas mujeres profesoras haben, ¿no? Y agradecer también la oportunidad que me das de poder conversar con tu audiencia, con tu programa y bueno, y poder compartir los conocimientos porque eres una tremenda profesional. Me gustó mucho compartir la mesa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y pudimos conversar sobre inteligencia artificial, smart contracts, aprendí muchísimo y quiero seguir aprendiendo para poder seguir divulgando esto y seguir transmitiéndolo en nuevas generaciones de abogados y abogadas. Así que eso, muchas gracias. Con ustedes, Karen Díaz. Este episodio, por supuesto, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, también en el de Spotify. Son 2 episodios semanales, miércoles y sábado a las 19:30 horas Chile. Así que esté al pendiente porque se vienen cosas impresionantes de partida a nuestro congreso. El 12, 13 y 14 de agosto, Karen no te salva. Ya digo, Karen no te salva. El congreso que justamente de derecho, ¿no es cierto?, ingeniería, medicina, traductores, sociólogos, vamos a tener de todo un poquito y espero que usted también se pueda conectar, sí, usted, el que está escuchando justamente esta transmisión. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente jornada, si sea día, noche, tarde, usted esté en el continente de África como en el de Latinoamérica en sí. Muchas gracias por su conexión y que tengan un excelente mes. Hasta luego.